Bienvenido, bienvenida a esta pequeña deriva vespertina donde el mundo se queda un poco más quieto y los sonidos se hacen redondos como piedras lisas en el fondo de un río lento. Imagina que sales a una ventana o a un porche. La luz se inclina, las sombras se estiran como cintas largas, y el viento que durante el día movía hojas, toldos y cabellos, ahora parece perder prisa, como si recordara el gusto de quedarse. Hoy nos dejaremos acompañar por esa pregunta suave que aparece cuando llega la tarde. ¿Por qué el viento a veces se calma al caer el sol? Si te gusta este tipo de compañía tranquila y curiosa, te invito a apoyar con un me gusta y a suscribirte para que podamos seguir publicando con esta misma frecuencia. Y si deseas que el sueño te lleve de a poco mientras sigues aprendiendo, puedes dejar que la lista de reproducción en la descripción reproduzca un episodio tras otro sin sobresaltos. How sleepy are you on a scale of 1 to 10? Imagina que estás en una llanura ancha, tal vez un parque a las afueras de una ciudad o la orilla de un lago. Durante la tarde, el sol calienta el suelo y este calienta el aire que está pegado a él. Ese aire cercano a la superficie empieza a agitarse. Cientos de pequeñas bolsas de aire ascienden y descienden, como un murmullo de burbujas que casi no se ve. Este murmullo es una mezcla, un vaivén microscópico que hace que el viento en superficie se sienta más variable, con pequeñas ráfagas, con esos tirones juguetones que hacen tintinear un conjunto de llaves o mover una cortina ligera. A medida que la tarde avanza y el calor acumulado se libera, esa agitación mantiene el aire de abajo unido al de arriba, y el viento que sopla en las alturas logra trasladar su impulso hacia el suelo. Por eso, a media tarde, las copas de los árboles hablan entre sí con una voz constante, y una bandera parece recordar su forma completa. Sin embargo, lentamente, la luz se hace dorada, y el suelo empieza a soltar el calor con más entusiasmo del que recibe. La superficie se enfría, despacio y sin ruido, y el aire más cercano al suelo, ese que estamos respirando, se vuelve un poco más denso, un poco más pesado, como si le hubieran puesto una manta fina e invisible. Esa manta no pesa, pero ordena. Cuando el aire frío se queda abajo y el más templado permanece un poco más arriba, se organiza una especie de paz estratificada. La mezcla se vuelve perezosa. Las pequeñas burbujas de convección disminuyen y la comunicación entre el viento alto y el suelo se interrumpe. Arriba, quizá a unos cientos de metros, el viento sigue su marcha, conserva su propósito, pero abajo se instala la calma del atardecer. Una calma que no niega el movimiento, solo lo amortigua, lo vuelve redondo. El ritmo suave continúa, como si la atmósfera bajara la voz. Puedes imaginar que estás sentado en una silla, sintiendo la textura del aire en los brazos. Una caricia, apenas.
la misma que recuerda el calor almacenado en la madera. El olor de la tierra cambia. Aparecen notas húmedas, algo de hierba cortada, un rastro de piedra. Los insectos que vuelan a baja altura encuentran pasillos más claros, y el follaje deja de escribir frases en el cielo. En esa ordenada lentitud hay física sencilla. Con luz intensa, el suelo calienta el aire y la turbulencia lo mezcla, como si una cuchara girara sin parar. Con la tarde, la cuchara deja de moverse. Las capas se apilan, y el soplo que cruzaba desde lo alto ya no baja con la misma facilidad. La fricción de la superficie, que durante el día se alimenta de esa mezcla, pierde efecto, y el viento, aún vivo por encima, no encuentra dedos para tocar el suelo. Imagina ahora una costa clara, playa o acantilado suave, arena que cede bajo los pies. Durante el día la tierra se calienta más rápido que el mar. El aire sobre la costa se eleva con alegría, y el aire más fresco del océano corre a llenarlo, construyendo esa brisa marina que todos reconocen por su olor de sal, por la luz limpia que trae. Esa brisa gana fuerza por la tarde, cuando el contraste de temperatura es mayor, pero cuando el sol se recoge, la tierra enseguida empieza a enfriarse, más rápido que el agua. El impulso que mantenía la brisa se suaviza, y todo el circuito que unía la playa con el horizonte pierde hilo de tensión. En la arena, el viento que hace horas movía sombrillas y contaba historias al oído, se vuelve tímido. A veces, más tarde en la noche, el sentido se invierte y una brisa de tierra, suave e interior, sale hacia el mar. Pero hay un rato, en ese borde del día, en el que la costa parece recordar su propia respiración lenta, y el viento se queda casi quieto, como si escuchara. Si la escena no es una costa, puede ser una ladera. En la montaña, el aire se ajusta a los relieves. De día, el sol calienta las laderas y el aire asciende por ellas, creando vientos de valle, corrientes delicadas que suben. Al atardecer, la ladera se enfría. El aire en contacto con ella se vuelve más pesado y desciende en una lengua clara, como un hilo de agua que busca su cauce. Pero durante el momento en que la pendiente pierde el calor y aún no ha establecido su descenso resuelto, hay una suspensión. Las hojas de los pinos se quedan quietas. Los pequeños insectos rozan el aire sin vibración extra. Y los sonidos de los pájaros, que encuentran su dormidero, flotan sin competencia. Allí, el viento nocturno que baja puede ser muy suave, casi una brisa de aliento en la piel, y antes de que llegue hay un descanso, un intervalo de calma que parece más largo de lo que es, porque el tiempo a esa hora se estira. En las ciudades algo similar ocurre, aunque con su propio ritmo. Las superficies urbanas guardan calor. El asfalto y los muros lo devuelven lentamente,
como si fueran piedras colocadas junto a un fuego que siguen radiando. Esta reserva hace que la calma de la tarde llegue un poco más tarde. Aún así, cuando el bullicio disminuye y la luz de las ventanas empieza a tener una temperatura más cálida, también en las calles puede notarse un apaciguamiento. El viento que por la tarde hizo bailar papeles sueltos en una plaza, o que soplaba por los pasillos de los edificios altos como por gargantas, va perdiendo filo. Si te detienes y miras un árbol urbano, quizá un plátano, verás las hojas volverse más contenidas, la reverberación desaparecer, y, poco a poco, la ciudad también acepta una manta de silencio, incluso si la mantiene más delgada que el campo. Hay un elemento discreto en esta historia, una palabra que suena técnica, pero que se puede sentir en la piel: estabilidad. Cuando el aire de abajo es más frío que el de arriba, resiste mezclar su orden. Es como una pila de cartas bien acomodadas que no quieren desordenarse. Durante el día, el calor rompe esa pila y la baraja, y esa baraja transmite el movimiento desde arriba. Al atardecer, la baraja se vuelve a ordenar, y la mano que se agitaba se detiene. Los meteorólogos le ponen nombres a esas capas, a sus espesores, a la forma en que el viento gira lentamente con la altura, describiendo una espiral suave. A veces, por la noche, a unos pocos cientos de metros, el viento acelera y forma una especie de río invisible, un chorro bajo que canta sin ser oído, porque la superficie, aquí abajo, está desacoplada, como si la manta impidiera que esa canción llegara a tus oídos. Esa paradoja es muy habitual. Arriba, el viento no duerme. Abajo, la quietud se instala. Puedes imaginar también un instrumento sencillo, un anemómetro con sus copas que giran, colocado en un poste en un patio. A media tarde, sus copas giran con una cadencia viva, a veces rápidas, a veces más lentas, respondiendo a las pequeñas ráfagas que construyen las irregularidades del terreno. A medida que llega la tarde, la aguja que marca la velocidad desciende, y las copas casi no giran, o giran con una constancia tímida, como si cada vuelta necesitara permiso. Ese permiso se lo da la mezcla de la que hablábamos. Cuando falta, el impulso se queda arriba. En ese momento, incluso los sonidos cambian. El ruido de las hojas se vuelve un susurro compacto. El alambre del tendedero deja de vibrar. La puerta de metal del garaje ya no golpea. El mundo adopta un pulso que a los ojos cansados de un día largo les resulta familiar. El ritmo suave continúa, lento, repetido, cómodo. Piensa en un campo de trigo. Por la mañana apenas se mueve. A mediodía sus espigas hacen olas cortas y el dorado parece líquido. Por la tarde las olas suben y bajan, se cruzan. Al caer el sol, todo se aquieta y la superficie del campo se vuelve espejo de sí misma. Esto ocurre porque la energía que alimentaba las olas se ha ido retirando
y la superficie se conecta menos con las alturas. Así, los lugares resguardados, esos rincones detrás de un seto, los patios interiores, las pequeñas hondonadas, se vuelven especialmente tranquilos. El aire allí pesa lo justo para quedarse. La piel lo nota como ausencia de tensión, una ausencia que invita a la calma. La historia también tiene lugar cuando el cielo está despejado. En una tarde de nubes gruesas que conservan el calor, el orden es otro. Las nubes a veces mantienen mezcla durante más tiempo, y la calma puede no llegar tanto o llegar más tarde. Si un frente está cerca, si la atmósfera trae sus propios diseños, el viento puede sostenerse a pesar del anochecer. Pero cuando el cielo se despeja, cuando la radiación se pierde al espacio como luz que se duerme, el enfriamiento del suelo se hace más eficaz y el patrón que describimos se hace más claro. La claridad del cielo es un espejo que se lleva el calor, y el aire, reconociéndose más frío, se pone obediente. Imagina que caminas junto a un jardín. Las ramas más altas siguen a veces moviéndose. Notan un resto del viento que cruza por encima de los tejados. Abajo, cerca del suelo, entre las flores, todo es más calmo. Hay capas en el movimiento, como capas en la luz. Esta separación por altura es una de las razones por las que, en estaciones de torres meteorológicas, se mide el viento a distintos niveles. De día los perfiles son agitados. La velocidad aumenta con la altura, pero la mezcla difumina ese gradiente. De noche el cambio puede ser abrupto y unos pocos metros marcan mucha diferencia. Para un caminante esto se traduce en un cuello sin corrientes y una nuca que siente un rizo ocasional cuando una pequeña ráfaga logra doblar la esquina. Nada es tajante, todo es posible, pero la tendencia general es ese ablandamiento, ese reposo. La humedad participa como una nota más en la orquesta. Al enfriarse el aire, la humedad relativa sube y a veces una película de rocío se insinúa en superficies que se habían calentado durante el día. Ese rocío, que no se ve hasta la noche cerrada, ayuda a hacer la superficie más lisa, aunque sea en un sentido poético. Las plantas, con sus hojas, pierden el nervio de evaporar a ritmo alto, y la atmósfera suelta su suspensión en calma. Percibirás un olor más dulce, uno que a lo mejor recuerda a una bodega, a piedra mojada. Los sonidos viajan más lejos cuando el aire está estable, y un tren distante o una conversación tenue alcanzan tus oídos con claridad sorprendente. No es que todo esté más alto, es que hay menos mezcla que los disperse. El ritmo suave continúa, como una respiración profunda y lenta. Hay también un detalle que a muchos les gusta imaginar: la forma en que el viento gira con la altura, influido por el giro del planeta. Esta espiral silenciosa, invisible, es como un dibujo en el que una flecha se inclina un poco distinto cada piso. De día, la mezcla borra parte de ese dibujo. De noche, cuando el orden de las capas se endurece, la espiral se hace más nítida.
pero como un secreto guardado unos metros por encima de nuestras cabezas. Es otra manera de decir que el mundo mantiene su movimiento, incluso cuando, abajo, la calma sugiere una pausa. Piensa en ello como una rueda que sigue girando en la sala contigua, protegida por una puerta cerrada. Se oye un zumbido suave. Pero el aire aquí, contigo, descansa. Si desplazas esta mirada a una estación del año concreta, verás matices. En verano, con días largos y sol intenso, la actividad convectiva es mayor, y el contraste entre la tarde bulliciosa y el atardecer sereno se marca más a menudo en días tranquilos, sin sistemas de presión fuertes en tránsito. En invierno, la noche llega temprano, y el suelo pierde calor mucho antes, de modo que la tarde puede saltar directo a la calma, con crepúsculos breves que instalan quietud sin trámite. En otoños limpios, cuando las hojas caen y el suelo se expone, la respuesta del aire puede ser muy nítida, como si el paisaje entero, ya sin toldo vegetal, se pusiera de acuerdo para enfriarse con elegancia. En primavera, cuando la atmósfera está más inquieta por otros motivos, el patrón puede tener interrupciones, y sin embargo, encontrarás a menudo ese momento de terciopelo en el que el viento baja la voz. A la orilla de un lago, la tarde puede traer su propio libro. El agua, más lenta en calentarse y enfriarse que la tierra, actúa como un almacén de paciencia. A media tarde, una brisa que viene del agua peina la orilla. Al atardecer, la diferencia de temperatura entre tierra y agua se estrecha, y esa pequeña brisa se vuelve pálida, se repliega. Sin una gran diferencia que la empuje, el circuito queda débil. La superficie del lago se vuelve espejo. La luz última tiembla, y el sonido de un remo, de un ave que roza el agua se expande limpio. Nada de esto tiene apuro. Nada busca imponerse. Solo hay pequeñas fuerzas encontrándose y despidiéndose con educación. El ritmo suave continúa. Y si piensas en lugares con vegetación alta, como un bosque, notarás otra capa de la historia. El dosel de árboles crea una piel rugosa para el flujo de aire. De día, el viento encuentra en esa rugosidad una oportunidad para transmitir su empuje al suelo. Al atardecer, el bosque se convierte en un refugio aún mayor, porque la estabilidad del aire hace que el movimiento quede por encima de la copa y se desdibuje al atravesar el follaje. Caminando entre troncos la calma es más pronunciada y la temperatura baja un poco más, como si el bosque llevara su propia versión de la manta de la que hablábamos. En un claro pequeño, la física se traduce en un respiro, en una pausa de insectos, en un límite entre dos sensaciones que puedes distinguir si te quedas un minuto sin moverte. En zonas agrícolas, el mosaico de cultivos, acequias y líneas de árboles da su propia textura. En los márgenes de un campo, los setos cortan la capa superficial del viento de día. Por la tarde, al calmarse el empuje desde arriba,
esas paredes vegetales acotan todavía más el aire en reposo. Los pájaros eligen los bordes, y el polvo en los caminos se asienta sin urgencia. El trabajo de la luz sobre los tallos, sobre la tierra mullida, parece sostener la idea de que cada cosa regresa a su lugar. La brisa que queda es una brisa sin arrugas. En regiones desérticas, el contraste entre el día y la noche es más fuerte. La arena se calienta mucho de día y se enfría con rapidez al ponerse el sol. Ese enfriamiento vigoroso instala estabilidad con prontitud, y la sensación de que el viento se retira llega franca. Aun cuando en capas más altas siga habiendo movimiento, la superficie se vuelve un tapiz quieto. El olor a polvo fino queda suspendido. La temperatura cae y la calma adquiere una calidad cristalina, de aire que se deja atravesar por el sonido sin dispersarlo. El ritmo suave continúa, y si vuelves a pensar en la ciudad, hay detalles interesantes. Las calles que miran hacia un punto cardinal concreto canalizan el viento cuando lo hay, de tarde con mezcla. Una avenida orientada según el soplo dominante se convierte en un túnel fácil. Al atardecer, la diferencia entre la calle y los patios interiores se hace mayor. En los patios, el aire en reposo se siente como una burbuja. En las azoteas altas a veces se insinúa el viento que sigue su camino por encima. Un tendedero puede moverse apenas, un toldo puede tensarse un poco. Por debajo, al nivel de los pasos, la calma es más plena. Esta separación por altura, otra vez, descansa en ese desacople nocturno que le roba al suelo el empuje del que dependía durante el día. Hay, además, una relación con la presión atmosférica general. En situaciones dominadas por un centro de altas presiones, el aire desciende lentamente y el cielo permanece claro. La estabilidad se ve reforzada y la calma vespertina se instala con facilidad, con bajas presiones, con sistemas en movimiento, con frentes. El viento suele mantenerse y el atardecer no trae el mismo silencio. Sin embargo, incluso en días de paso, a veces se siente un respiro breve, un reacomodo, como si todo tomara aire antes de continuar. Si recuerdas esa sensación, probablemente estabas percibiendo el mismo mecanismo, un descenso rápido del intercambio cercano al suelo. Still Awake, Comen the Secret Word, Nébula. Imagina ahora que te sientas en un banco de madera. La superficie ha acumulado el calor de la tarde y lo devuelve en una caricia tibia. No necesitas moverte. El aire que te rodea pesa lo justo para sostenerte y no empuja. En la distancia, un árbol alto aún conversa con un viento que tú no sientes. Se mueve como una bandera, pero su conversación es privada. Si alguien soltara un globo, verías que trepa y encuentra corriente, pero a tu alrededor, la corteza de la calma permanece. En ese contraste está buena parte de la explicación que buscábamos. El viento
como concepto, no desaparece, solo se recoloca. Lo que sientes con tu piel es el resultado de un diálogo entre capas, de un acuerdo temporal que cambia con la luz. Tal vez recuerdes una tarde en la que, cerca de la costa, el viento, en lugar de calmarse, cambió de dirección. Podría haber sido la brisa de tierra que, ya de noche, se organiza cuando la superficie se enfría más que el agua. Esa brisa nocturna es por lo general más débil, un hilo construido con paciencia. Entre el final de la brisa marina y el inicio de la brisa terrestre, la calma es el puente. Y si piensas en un valle, recordarás algo similar. Los vientos de valle suben de día y los de montaña bajan de noche. Con una hora de transición, donde el mundo parece sostener la respiración. En los aeródromos y en los parques eólicos este ciclo importa. Al atardecer, las corrientes cercanas al suelo cambian. En un aeródromo pequeño, la pista puede tener menos viento en superficie y aire más estable, lo que modifica cómo se siente una aproximación. En un parque de turbinas, las máquinas siguen captando energía porque arriba el flujo se sostiene, pero el borde bajo del campo de giro, el contacto con el terreno, vive una historia distinta. Una noche clara y estable, con poco viento a ras de suelo, puede acompañarse de un chorro nocturno más arriba que concentra energía sin delatarla en la hierba. El ritmo suave continúa, pulso tras pulso, y cada detalle que sumamos lo hace más mullido. El tipo de suelo también se suma a la ecuación. Un suelo húmedo libera el calor de forma diferente que un suelo seco. Una pradera, un asfalto, una tierra labrada. Cada superficie modula el ritmo del enfriamiento. Suma a eso la altura de la vegetación, la forma de los edificios, la presencia de agua, y tienes una partitura. Tu sensación al atardecer es una lectura íntima de esa partitura. Y aunque los números y los nombres pueden ayudar a describirla, el cuerpo la entiende sin contársela. Piensa ahora en el sonido de una bandera en un mástil. Durante el día, esa tela vive en movimiento, se arruga, cruje, suena. Al atardecer el crujido se apaga, y lo que queda es una nota baja, apenas una vibración. El cielo pierde color despacio, y los pájaros lo cruzan con trayectorias más claras porque no necesitan sortear ráfagas. Quizá pasa una bicicleta y el aire que empuja la rueda es el movimiento más perceptible. Cada cosa retira su énfasis. No hay prisa, no hay tensión. El viento que antes quería estar en todas partes decide ocupar menos sitio. El ritmo suave continúa. Y si llevas esta idea a una playa abierta, te llegará el sabor. La sal se percibe con más claridad cuando el viento en superficie se reduce, porque la lengua no compite con la evaporación rápida. La piel siente un frescor diferente, menos convectivo, más radiativo. Secarte después de un baño en esa hora es más lento, porque el aire no recoge tu calor con tanto entusiasmo. Sentado en la arena, ves a la distancia una línea de espuma constante, y sin embargo, a tu alrededor,
La quietud hace que cada sonido sea un hilo distinto. Una gaviota, el golpe suave contra la orilla, una conversación lejana. Es la misma física en su costado íntimo. Regresemos por un momento al campo abierto. El mundo se ha hecho grande de nuevo, y la hierba corta como terciopelo suena casi nada. Un camino de tierra se extiende, y el polvo que a media tarde se levantaba con cada paso, ahora se limita a un asentimiento. 1 o 2 insectos pasan, y su trayectoria es recta. Las nubes altas, si las hay, siguen su curso sin apuro. Debajo, tú descansas. La respiración toma su propio ritmo, y quizá notas que el aire que entra está más fresco. La exhalación se mezcla con ese frescor, y todo se vuelve uniforme. Esa uniformidad, que al mediodía sería aburrida, al atardecer es descanso. Si alguna vez miraste una vela encendida al aire libre, sabes que la llama cuenta la historia del viento. Durante el día su punta oscila, se inclina, se endereza, lucha. En el atardecer, una llama pequeña puede mantenerse más recta, apenas temblando, y dibuja el contorno del aire estable que la protege. Si la pones bajo un árbol, la protección es mayor. Y esa calma, el pequeño refugio, es el espejo local de lo que pasa en grande con la atmósfera. Es una escena doméstica que ayuda a imaginar la estructura del cielo. El ritmo suave continúa. Y si tu mente desea un detalle más técnico, puedes pensar en una escala invisible que mide cuán dispuesta está la atmósfera a mezclar sus capas. Cuando esa disposición es alta, de día, el suelo calienta el aire y lo empuja hacia arriba y todo se mezcla. Cuando la disposición baja, de noche, el aire prefiere mantenerse como está. Esta preferencia construye la calma que sentimos. Es una idea abstracta, pero el cuerpo la entiende como quietud, como ausencia de tirones, como una sábana que cae con todo su peso parejo, sin pliegues. En algunos lugares, sobre todo en las tardes muy cálidas, el viento diurno puede tener origen en brisas térmicas locales, y su desaparición es aún más marcada al caer el sol. Un valle pequeño que de día canaliza un soplo ligero puede volverse un estanque de aire en el crepúsculo. Allí, el olor de las flores se hace más intenso porque el aire no se lo lleva. El salón de una casa con puerta abierta conserva su temperatura sin que el pasillo cree corrientes. La calma adquiere una textura táctil. Imagina ahora la misma escena vista desde un cerro. Arriba, somos un poco más parte del viento, incluso al atardecer. El aire leve pasa y pasa, sin apuro, un poco más insistente que abajo. Ves el mosaico de calma y movimiento a la distancia. Una hilera de árboles se mueve, una calle no, un campo sí, el siguiente no. Ese patrón irregular es un recordatorio de que el viento es también geografía, superficies que ofrecen resistencia o la retiran, canales y barreras. Pero el resultado general, cuando la luz se va,
es siempre la misma tendencia hacia la suavidad. El mundo a esa hora parece hablar en voz baja. El ritmo suave continúa. Si piensas en otoños despejados tras días de lluvia, el suelo húmedo se enfría con ganas y la calma llega pronto. En noches de verano en las que el asfalto todavía desprende calor, la calma tarda, pero llega. En altiplanos áridos llega de golpe. En zonas costeras con brisas tercas, se filtra como un susurro. De una forma u otra, el atardecer reordena la energía y el viento cercano a la superficie atiende a ese reorden. La próxima vez que lo sientas, quizá recuerdes algunas imágenes. La cucharita que deja de girar, el mantel de aire que se coloca, la baraja de cartas que vuelve a ordenarse. Son metáforas sencillas que buscan dibujar lo que tu piel ya sabe. Si te ayuda, puedes cerrar los ojos y escuchar. Escuchar cómo suena una hoja cuando no compite con otras. Cómo suena tu propia respiración cuando el aire está quieto alrededor. La mente, en esa quietud, encuentra sus propias capas y decide si mezcla o deja reposar. No hay prisa en decidirlo. No hace falta decidir nada. El ritmo suave continúa, y mientras la noche avanza se insinúan nuevos fenómenos. La calma puede romperse en forma breve por un aliento que baja por una ladera, un soplo que viene del interior de una calle, una corriente que nace de la diferencia entre un muro aún cálido y un patio ya frío. Son pinceladas pequeñas en un cuadro de calma. Son la vida misma del aire, que nunca está detenido del todo, pero a los sentidos, lo que llega es el saldo total. Una atmósfera que se recuesta. Si te gusta observar, puedes intentar una pequeña rutina amable. Al atardecer, elige un punto con hojas visibles, con algo de tela suelta, con grava. Mira, escucha, siente. Verás cómo la turbulencia bajará su volumen. Si repites esa observación muchos días, aprenderás a reconocer cuándo la calma será más profunda. Un cielo claro y limpio suele adelantarla. Un aire seco la hace más nítida. Un día con poca diferencia de presión, sin grandes sistemas, la deja florecer. Un día con nubes que se espesan, con frentes en camino, puede negarla. Cada tarde trae su variación, pero el patrón general vuelve, como una canción sencilla que recuerda sin pensar. El ritmo suave continúa ahora casi en susurro. Si te quedas a escuchar, oirás quizá lo que antes no. Un insecto en la hierba, un perro lejano que se acomoda, una puerta que se cierra con cuidado. En tu cuerpo, el pulso baja y se acompasa con ese exterior más ordenado. Lo interesante del viento que se calma en la tarde es que se vuelve parte de nuestra idea de buen descanso. Es una condición discreta que invita a aflojar los hombros, a apoyar la cabeza, a permitir que la mente flote un poco. Y si esta noche, después de escuchar estas palabras, te duermes con la ventana apenas entreabierta, notarás el aire templado que entra como una línea. Esa línea, que de día sería un brochazo, de noche es un trazo fino que casi no mueve nada, pero cambia todo. Tu respiración le responde. El cuarto parece más grande o más pequeño según la memoria que traigas. La cama
más blanda. El viento, o su ausencia, es un compañero antiguo. El ritmo suave continúa hasta arrullarte. Si todavía estás despierto, puedes dejar que la lista de reproducción en la descripción te lleve por otras historias igual de tranquilas, mientras te vas soltando sin esfuerzo. Gracias por acompañarnos en esta caminata lenta por el atardecer del viento. Si este espacio te ayuda a cerrar el día con suavidad, apóyanos con un me gusta y una suscripción para que podamos seguir estando aquí, con esta misma calma, noche tras noche. Que descanses bien, que la quietud a tu alrededor sea una manta amable, y que el sueño llegue, como el viento al ponerse el sol, sin prisa y con dulzura.